estamos en este caminar. Usted y yo estamos en la tierra y no estamos absentos de ser acusados por el adversario en cualquier momento. Injustamente, porque Daniel fue acusado injustamente. La vida de Daniel en esta acusación que le hicieron estos hombres es muy paralela a la acusación que le hizo el diablo a Job. Pero Job, cuando fue acusado por el mismo diablo delante de Dios, Job tampoco dudó del poder de Dios para librarlo aún de la misma muerte. De tal manera que Job perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió todas sus pertenencias, y hasta su esposa lo incitó a que maldijera a Dios cuando estaba enfermo con sarna que el diablo le había puesto en su cuerpo. Pero aún en esa condición Job se mantuvo fiel y fue mucho más bendecido. Cuadruplicadamente dice que Dios le devolvió todo lo que había perdido por su fidelidad. Señor, amén. Sí, Señor, tú eres grande. Este es el Dios que nosotros adoramos y que le servimos. Este es el Dios de la gloria que nosotros predicamos. Este es el evangelio de poder. Es el evangelio de Jesucristo, el que no tan solamente puede sanar a los enfermos, sino que también resucita a los muertos después de 4 días de muerto. Aleluya. Es el Cristo resucitado que aún los vientos y el mar le obedecen, aún las tempestades, los demonios salen corriendo porque no pueden resistir la presencia del Dios Altísimo. Gracias, Señor. Este es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio vivo, es la palabra viva de Dios, es la palabra de poder que estamos enviando al mundo entero para decirle a usted que nos está escuchando que hay esperanza para usted, no importa su condición. Hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el pecador, hay esperanza para el adúltero, para el fornicario, para el asesino, para todos los que están lejos de Dios. Hay esperanza para salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor. Por eso Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 10 en adelante, dice: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, cuando nadie esté pensando en Él. Entonces Él enviará sus ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra para levantar a sus santos y se los llevará con Él. Y esta es la esperanza viva que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, los que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo, aquella sangre carmesí que fue derramada en la cruz del Calvario, un justo dando su vida, pagando por el pecado de muchos. Señor. Porque Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, pero Él nunca pecó, porque Él se mantuvo en su línea, Él se mantuvo en obediencia delante de su Padre que está en los cielos. Y así usted y yo, si nos mantenemos firmes andando en esta línea de caminar, somos herederos del reino de los cielos por toda la eternidad. Señor. Aleluya. Amén. No necesitamos hacer más sacrificios, hermanos amados. No necesitamos pagar más penitencias, amados hermanos. Lo único que necesitamos es obedecer a la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día aceptable, dice el Señor. Gloria a Jesús. Y esta es la palabra que predicamos, la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra que no tan solamente nos puede salvar, pero que también nos puede sanar de toda enfermedad, de toda artritis, de toda congoja que tengamos. Dios nos puede sanar porque Él es el médico de médicos. Amén.
La ciencia y todo lo que los médicos están experimentando diariamente, los científicos pasan horas y horas, día tras día, mes por mes, año tras año estudiando, y dice que no pueden encontrar la medicina para el cáncer, para el SIDA, y mi Cristo Jesús en un segundo te puede sanar a ti, tú que estás mirando, tú que estás escuchando, porque Él es el Dios de lo imposible. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice Marcos capítulo 10, versículo 27, porque todo aquello, lo que es imposible, lo que es difícil para los hombres, para Dios todas las cosas son posibles. Y en Lucas capítulo 1, versículo 37, dice la Escritura, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Jesús le dijo al padre del endemoniado gadareno: todo es posible para el que cree. Para el que cree todo es posible, pero el que duda no puede recibir, porque la duda es pecado. La misma duda corta la bendición. La misma duda no deja recibir. La misma duda es un estorbo en tu vida. Y tú debes de aprender a ser creyente. Dice la palabra del Señor que cuando Tomás le dieron la noticia a sus demás hermanos, los discípulos, que Jesucristo, que el Señor había resucitado, entonces él dijo: hasta que yo no lo vea con mis ojos, hasta que yo no meta mi dedo en su costado donde fue traspasado por la lanza que le quitó la vida, entonces yo no creeré, dijo Tomás. Amén. Gloria a Dios. Pero estando ya todos reunidos en el templo, cuando viene Jesús, ya después de resucitado, y viene y se para en medio de ellos, cuando todas las puertas estaban atrancadas, cuando todas las puertas estaban cerradas, y sin que nadie le abriera las puertas, Él se para en medio de ellos, ya resucitado, y entonces al primero en llamar es a Tomás, y le dice: Tomás, ven para acá. Tomás le dice: ¿por qué dudaste? Mete tu dedo, dice, en mi costado. No dice todo esto en la Escritura, pero es asunto de usar el sentido común. Cuando Tomás se da cuenta que era el mismo Jesús que había estado colgado en la cruz, y le mira las manos traspasadas por los clavos y los pies traspasados por los clavos, herido y lastimado, entonces yo pienso que Tomás a lo mejor estuvo a punto de desmayarse, porque dijo: sí, es verdad, lo haber dicho en su corazón. Y Jesús le dice: Tomás, creyente habías de ser, le dijo, y no incrédulo. Más bienaventurados aquellos que nunca vieron, pero creyeron a la palabra. ¡Aleluya! Estos son los que tienen la bendición. Ellos son los herederos del reino de los cielos. Por eso dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice de esta manera: a los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú que estás mirando en esta tarde, tú que estás escuchando las Escrituras en esta tarde, es la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te animo para que no dudes de la palabra de Dios, porque el que duda es semejante a las olas del mar, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Es semejante a las nubes del cielo que se son arrastradas por cualquier viento. Pero la palabra de Dios dice que si tú y yo creemos, pues podemos ser poseedores de la bendición, podemos ser herederos de la bendición, podemos estar seguros de que cuando clamamos al Padre, Él nos escucha, porque Él está atento con su oído inclinado
parado y con sus ojos abiertos para mirar tus acciones, para mirar tus actos, para mirar tu conducta. ¿Quién eres tú? Dice la Escritura que tú y yo estamos como desnudos en la presencia ante la mirada de Dios. Amén. Nadie, ninguno, no hay ningún hombre en toda la faz de la tierra que se pueda esconder de sus malos actos o de sus buenas acciones delante de Dios. Por eso Cristo Jesús dijo estas palabras: no hay nada oculto en esta tierra que no haya de salir a luz, porque todo va a salir en un determinado día. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Segundo libro de los Corintios, capítulo 5. Dice la palabra de Dios que tú y yo vamos a comparecer ante el trono de Dios para ser juzgados y recompensados según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo aquí en la tierra. Y esta palabra que estamos dando es para meditar, es para detenerse a pensar cuáles son mis actos, cuál es mi conducta, qué estoy haciendo yo delante del Dios eterno.